A ver. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar acerca de la distribución de frecuencias. Mi nombre es Alisa. Mi nombre es Cristian. Mi nombre es Zaira. Mi nombre es Marco y somos del grupo Sexto BRH Vespertino del CETI 128. Esta es la tabla ordinaria, la cual está conformada por datos obtenidos e insertados en la tabla de la manera en que salieron. Esta es la tabla ascendente, en otras palabras, los datos recopilados se ordenan de menor a mayor. Para la obtención del rango se restaría el valor máximo y el valor mínimo. Nuestro rango obtenido sería 17. El intervalo de clase es un cálculo que se obtiene mediante la fórmula de Sturges, que es intervalo de clase igual a 1 más 3.3 logaritmo y número de encuestas, y nos salió 1 más 3.3 logaritmo 50. Nuestro intervalo de clase quedó 6.60. Obtener el ancho de clase es muy sencillo. Se necesita dividir el rango entre el intervalo de clase. Nuestro ancho de clase sería 17 entre 6 igual a 2.8, lo que nos quedaría que nuestro ancho de clase es 3. Lo que nosotros hicimos fue el número menor y el más grande, ver cuántas partes cabían para ver cuáles iban a ser las clases. De las que encontramos de 0 a 5.6, 5.6 a 6.6, 6.6 a 12.6 y 12.6 a 17. En las clases, la frecuencia de intervalo son las encuestas dentro de cada clase. Por ejemplo, entre 12.6 y 17 hay 34 encuestas respondidas. Límite real inferior y límite real superior. Para obtener esto se hace una operación sencilla, que es límite real inferior igual a límite superior de la clase anterior más límite inferior de la clase entre 2. El límite real superior es límite superior de la clase más límite inferior de la clase posterior entre 2. La marca de clase. Esta se obtiene mediante una operación de suma y división, la cual es sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlos entre 2, lo cual nos daría menos 0.5 más 10.9 entre 2 igual a 5.2. Histograma. El histograma es una medida o una gráfica con la cual podemos ver los valores de marca de clase, que van de 5.2 a 12, después a 15.3 y termina en la orilla. Este nunca debe pasar por esquina u otra, siempre tiene que pasar por en medio de cada uno. Distribución de frecuencias relativas. Para obtener la frecuencia relativa se utiliza la siguiente fórmula. Frecuencia relativa igual a frecuencia entre el número de encuestas por 100. El resultado siempre se dará como porcentaje que vendría siendo el número de encuestados. En este caso se saca 9 entre 50 por 100 nos daría el 18%, 17 por 50 entre 100, 34% igual a estar el 100%. Distribución de frecuencia relativa acumulada. Esta se obtiene mediante la operación que es frecuencia acumulada igual a frecuencia de clase más frecuencia acumulada anterior. Un ejemplo sería 18 más 34 igual a 52. Estos se van sumando hasta llegar al 100% de las muestras. La media, mejor llamada como media aritmética, se saca sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número de encuestas. Nosotros sumamos todos los valores y nos dio un total de 502. Entre 500 nos dio un valor de 10.04 que se vendría siendo nuestra media aritmética. La mediana. La mediana es algo muy fácil de obtener, simplemente es ordenar los datos y el total de datos sumarle 1 y dividirlo entre 2. La fórmula sería x igual a número de encuestas más 1 entre 2. Nosotros teníamos 50 números de encuestas, le sumamos 1, 51 entre 2, 25.5, es donde se sitúa la mediana. Para la obtención de la moda es necesario buscar el número que más se repite. En nuestro caso sería el número 15. El cuartil 1 se obtiene mediante una fórmula que es el número de encuestas más 1 entre 4. Para la obtención de los deciles es lo mismo que los cuartiles, pero en este caso la muestra se divide en 9 partes.
Igual para los percentiles, pero la muestra se divide en 99 Conocimos partes. acerca de la distribución de frecuencias, vimos y explicamos lo que sería el rango, intervalo de clase, ancho de clase, los límites, entre otras. Y en referencia a la pregunta cuantitativa, descubrimos que los adolescentes prueban la droga a muy temprana edad.